¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Pamela, buenas tardes. Un placer de saludarle y gracias por la invitación, tus órdenes. A ver, primero hablemos de las PASO. ¿Por qué dentro de la reforma electoral era importante que se aprueben las PASO, si es que tú considerabas que era importante que se elija esta vía como obligatoria? Bueno, evidentemente el sistema que se ha denominado de paso o de elecciones primarias Ujú. era un sistema sustantivamente mejor que el que teníamos antes porque establecía un aspecto que es sustantivo, ¿no? Para lograr elecciones democráticas realmente. Ujú. Y es que permitía que los ciudadanos y los afiliados a los partidos políticos elijan directamente a las personas que ocuparían la condición de precandidatos, es decir, las personas que van a inscribirse ante los jurados electorales especiales para postular a los cargos, sea congresista, presidente de la República, alcalde o gobernadores, ¿no? Entonces, las elecciones primarias eran un sistema concebido que básicamente el aspecto sustantivo, lo que yo considero era muy positivo, es que permitía una elección directa. Y históricamente en el Perú, porque hemos tenido un parlamento que ha sido poco representativo y que, bueno, después del 2016 en adelante ha tenido un giro abiertamente autoritario, como tiene ahora, ¿no? Porque las personas que están en el parlamento no pasaron por los filtros ciudadanos que establecen las elecciones directas, Claro. sino que fueron elegidos, entre comillas, hay que decirlo, una cosa muy formal, en unos mecanismos de elección indirecta. Ujú. ¿Qué implica la elección indirecta? Cuando se elige a través de delegados, porque los afiliados y los ciudadanos ya no escogemos directamente a las personas que van a ser los precandidatos, sino que lo eligen unos delegados electores que son personas que han sido ubicadas en esa condición por las dirigencias partidarias. Esto que algún sector de la ciencia política denomina los dueños de los partidos Claro. políticos, denominación que me parece muy razonable, porque se comportan de esa manera. Son las personas que consiguen los recursos y que establecen una lógica absolutamente oligárquica. Entonces, Ujú. si la lógica al interior de los partidos es oligárquica, no permiten no permite esta lógica de que los partidos cumplan o el mandato constitucional. El artículo 35 de la Constitución dice que los peruanos podemos ejercer los derechos de participación, los ciudadanos, las ciudadanas, a través, de forma individual, cuando votamos o a través de partidos. Pero para eso la propia norma constitucional dice que requerimos unos partidos de funcionamiento democrático. Entonces, el estándar internacionalmente reconocido de una elección democrática empieza con Ujú. una elección directa, una elección secreta, una elección universal. Son tres elementos fundamentales. Las elecciones indirectas verdaderamente son muy opinables porque no hay una elección en sentido estricto, sino lo que hay es el espacio para que se generen componentes. Entonces, en el Perú, cuando se aprobó la reforma política del 2019, si la memoria no me falla, se incorporó un conjunto de medidas, Pamela, ¿no? No solamente eran el tema de la elección directa, sino que además se establecía, por ejemplo, que los partidos políticos para lograr quedar habilitados para presentar candidaturas, deberían superar un umbral mínimo de participación en la elección primaria, ¿no? Que era una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es decir, en una sola fecha, a nivel nacional, los organismos electorales hacían esta elección y los ciudadanos de modo general participábamos en esta elección y esto permitía medir qué partidos políticos Claro, realmente tenían real actividad partidista y no eran solamente cascarones, claro, ¿no? O de repente vehículos electorales, pero no en sentido estricto partidos que requieren una organización permanente, que requieren, ¿no? claro, Una vinculación de las personas que se afilian con los ideales del claro. partido, la propuesta programática, esto que llamamos también la ideología del partido, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sin embargo, las elecciones, la modificación que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo, y yo creo que es muy criticable esto, ¿no? Ujú. Resulta que desnaturaliza la elección primaria porque le quita el aspecto sustantivo, el de ser una elección directa. Claro, Ahora vuelve la posibilidad de que los ciudadanos vayamos a elecciones primarias, porque se siguen llamando primarias, pero con elecciones indirectas. O sea, que no tiene ningún sentido. Eh, Y esto va a ser un caos porque va a haber partidos que van a pedir elección directa, otros van a pedir elección indirecta, ¿no? claro. Unos van a pedir elección directa de afiliados, otros de solamente ciudadanos. Materialmente es
Un muy difícil caos, ejecutar una elección primaria. Es un caos. claro, Pero es lo un más caos. importante es que le están quitando, Pamela, le están restringiendo, este Parlamento, a mi juicio de una orientación autoritaria, le está restringiendo el derecho a los peruanos y a las peruanas de poder filtrar las precandidaturas. Y les está condenando, nos está condenando a todos los peruanos, a votar por una oferta electoral pobrísima que es decidida, esa oferta electoral, ¿no? Por una pequeña élite partidista a través de las elecciones indirectas. O sea, nos condenan a vivir en una lógica oligárquica y no democrática. Esa es la trascendencia de esta norma que acaba de ser aprobada, ¿no? Acabas de hacer Digamos, el docencia, aspecto más importante. acabas de hacer docencia sobre el tema, yo creo que ha quedado absolutamente claro. Yo lo llamo, estamos condenados a querer elegir entre el elenco estable, porque yo no veo al señor Acuña cediendo, ¿no? La candidatura presidencial, menos a la señora Fujimori, que es la candidata natural. Se llaman candidatos naturales porque son los dueños del partido los que cortan el jamón, para decirlo en términos más criollos. Ahora, Tal cual. claramente yo comparto contigo el análisis que has hecho, pero de otro lado veo una desafectación que considero que es peligrosa del peruano de a pie respecto al quehacer político. Porque claro, o sea, los peruanos están muy agobiados con la recesión, con la crisis, con el buscar chamba, con un Estado ineficiente que no le da servicios, entonces el ir a buscar el colegio, la educación, ahora el fenómeno, o sea, los problemas del día a día, la salud ineficiente, los servicios de salud ineficientes y de educación también. Entonces, el quehacer político no resulta sexy, pero por decirlo en términos sencillos, y tampoco hay ese esfuerzo. Yo entiendo, por ejemplo, que Fuerza Popular hace sus comités, sus escuelas, más o menos es un partido que está organizado, pero no sé si alcanza para poder sustentar unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, ¿cuántos partidos se quedarían y no podrían postularse si se aplicara esto? Porque además no han hecho el esfuerzo de acercarse al electorado. Apelan, siento yo, a la espectacularidad, al sensacionalismo, a la reacción emocional más que racional del elector. Y eso les alcanza para hacerse del poder y ya sabemos para qué. Porque la historia reciente republicana nos demuestra que partidos de izquierda y de derecha han llegado, si se le puede llamar partidos, y todos han medrado del poder. Yo creo que en realidad lo que se ve en el país más bien es una discusión entre sectores de algunas tendencias más democráticas y sectores de tendencias más oligárquicas autoritarias, ¿no? Yo veo esa dimensión. Hay un problema grande además de corrupción que es el legado de la década de los 90, ¿no? Con todos estos problemas que hemos tenido de algunos sectores de la justicia, la Administración de Justicia peruana controlada por dinámicas corruptas, y un sector que enfrenta a ello, pero que lamentablemente del 2016 en adelante, con una mayoría artificial en el Parlamento, que, digamos, bloqueó completamente a un gobierno que, bueno o malo, indistintamente, pero era un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Como el del señor Kuczynski. Empezamos en una lógica que ha golpeado mucho la confianza ciudadana, lamentablemente, en la democracia. Y esto, yo coincido con usted, Pamela, es muy preocupante porque si los ciudadanos pierden la confianza en la democracia porque no les está dando respuestas, porque si la democracia Claro. es elegir cada 5 años y tener una representación pobrísima que representa sus propios intereses, que va en contra de la reforma universitaria, que va en contra de la reforma política, ¿no? Que aprueba normas que son lesivas al medio ambiente, ¿no? Claramente los ciudadanos van a tener una desafección. Yo sí creo que va a ser importante lo que la sociedad civil pueda hacer para poder establecer una alternativa a esto, una discusión. Yo creo que hay mecanismos legales, constitucionales, para poder requerir que ante las autoridades se respete el derecho que tenemos los peruanos de poder participar en las elecciones primarias y controlar los partidos, porque los partidos políticos son instituciones cuya dimensión es dual, es decir, son organizaciones privadas, como lo reconoce la propia Constitución y la ley de organizaciones políticas, es decir, son asociaciones de ciudadanos, Claro. pero tienen un fin público por excelencia, como es el de ingresar a los espacios de representación, parlamento, poder ejecutivo, ¿no? Gobiernos regionales y locales, y desde ahí ejercer la representación. Pero además reciben un subsidio del Estado.
Exacto. están gastando, por la forma como la ley lo establece, de una forma absolutamente particular, ¿no? Se está haciendo uso de recursos para consultorías en campañas a personas que luego terminan siendo, más bien, haciendo la campaña, ¿no? Entonces se naturaliza el sentido, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Voy con esto que la reacción de la ciudadanía es ahora consecuencia de que, bueno, en principio eh, hay hay un complejo escenario de tendencia autoritaria que se inaugura en el 2016, donde se empieza a utilizar una institución como la vacancia, que no constituye un mecanismo de control político, pero que el 2016 se le dio esa dimensión. Ya esto se intentó con el señor Humala hace el 2015, pero, digamos, fue utilizado de forma absolutamente irracional, lamentablemente sin que el Tribunal Constitucional ponga un coto en su momento, ¿no? Claro. Porque bajo la lógica de la incapacidad moral, lo que se hacía es incorporar la vacancia a una lógica de control político que Ujú, no tiene esa dimensión. El control político puede estar en el ámbito del antejuicio, de repente, ¿no? La acusación constitucional, el antejuicio, ujú. pero no es el caso de la vacancia. Y sin embargo, a partir de ahí hemos llegado a un nivel de cansancio de la ciudadanía, y en la medida que los partidos debieran ser el espacio para poder establecer las alternativas, ¿no? La discusión respecto a estos problemas, pero no tienen esa finalidad, el cansancio es mayor. Y esto ese bien, se produce por la forma como el Parlamento funciona, pero por lo que el Parlamento viene aprobando. El ataque sistemático a los organismos electorales, particularmente a la persona del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por parte de varias bancadas, ¿no? El ataque sistemático a la Junta Nacional de Justicia, que tiene impacto en la decisión de quiénes son el jefe de la OMP, el Claro. jefe del RENIEC, va mellando la confianza ciudadana. Y esto último que han aprobado, parte del paquete que está vinculado a esta norma que ha sido promulgada hoy, que establece que haya una necesidad de presentar una cantidad de firmas alta para inscribir un partido político. Claro. Esto ya se había superado, se había establecido un umbral pequeño, ¿no? Razonable, de unas 25.000 personas, y ahora nuevamente se ha elevado casi a 1 millón. Cuando hay evidencia absoluta que en su momento, cuando habían las firmas de adherentes, esto significó solamente actos de corrupción, fábricas de firmas y no contribuyó a tener partidos políticos de verdad. ¿Con qué fin se está haciendo esto? Con el fin de que no ingresen nuevos partidos. Claro, Entonces, no en esas queremos más condiciones, competencia. Lo que pasa es que entiendo también, a ver, somos tantos partidos políticos, una cédula que ya parece una sábana, pero también habla de la incapacidad de generar alianzas y frentes, ¿no? Partidarios que hagan más sólida la oferta. Ahora nuevamente vamos a tener, a mí me preocupa lo que va a ocurrir en el 2026, pero vamos a tener los mismos rostros, sospecho, que siguen dando vueltas como en un carrusel. ¿Y eso qué resultados nos puede tener? Una ciudadanía que no confía en la democracia, una ciudadanía cansada de los llamados partidos políticos, cansados de más de lo mismo, de un Congreso que nosotros mismos elegidos en función de la oferta que estos partidos nos dan y que terminan desilusionándonos, decepcionándonos y avergonzándonos. Brevemente te pido una proyección. ¿Qué resultado nos puede dar esto que hoy ha sido aprobado en el 2026? bueno, el resultado va a ser, evidentemente, una oferta electoral muy pobre, decidida por estos partidos políticos que en conjunto en el Parlamento tienen menos del 10% del respaldo Claro. ciudadano, ¿no? Esto va a generar condiciones para un outsider, ¿no? Para una radicalización de la política, ¿no? Ya hemos visto en otros países, el caso de Argentina, ¿no? Con una radicalización brutal de la política que llega a conflictividad. Y evidentemente en esas condiciones es muy difícil pensar en una economía estable. Claro. Es muy difícil. Entonces, yo creo que es importante distinguir entender que la barbarie que está impulsando el Parlamento con sus decisiones respecto a reformas políticas, a normas, ¿no? A ataques sistemáticos a instituciones fundamentales de la democracia representativa, como el Jurado Nacional de Elecciones o la Junta Nacional de Justicia, va a impactar en el bolsillo de los peruanos, ¿no? Claro. Va a impactar también, está ya impactando y va a impactar mucho más en la posibilidad de tener un país estable como lo tuvimos. Digamos que hasta el 2016 el país iba avanzando con muchas dificultades, pero iba Pero avanzando avanzaba. bastante bien. Y luego de la pandemia, mucho peor ha sido que logren instalar una lógica autoritaria en la política peruana, partidos que no han ganado elecciones presidenciales por lo menos desde el 2011 en adelante, ¿no?
Te y que algunos se han agradezco. cambiado el nombre, pero son los mismos partidos que estuvieron ahí. Así Y es. que lamentablemente al no poder ganar elecciones, ahora quieren montar una lógica autoritaria desde el Parlamento, que es lo que han hecho. Te agradezco, Entonces, Jorge. Esta conversación que hemos tenido ha sido muy ilustrativa y no será la última vez.